Bienvenidos a nuestra ruta por el mundo. Aventuras reales en familia. Un viaje que apenas comienza. Nuestro segundo día en Bruselas comenzó muy cerca de la Gran Plaza, donde nos hospedamos. Salimos temprano y aprovechamos la tranquilidad de la mañana para tomar fotos en el centro histórico. Detrás de nosotros se alzaba el imponente Ayuntamiento de Bruselas, marcando el inicio de un nuevo día de aventura. En el camino pasamos por el Palacio de la Bolsa de Bruselas, uno de los edificios más importantes de la ciudad, y la histórica iglesia de San Nicolás, ligada a los antiguos comerciantes de la ciudad. Continuamos hacia el centro moderno, pasando por el Hotel Continental, las letras BXL y al fondo los rascacielos que muestran la Bruselas contemporánea. Después cruzamos una galería comercial y la llamativa Gran Marquesina, donde la arquitectura moderna contrasta con el centro histórico. Más adelante pasamos por la Plaza Simón Bolívar, un lugar simbólico que conecta la historia europea con América Latina. Antes de llegar a la estación, vimos las imponentes Torres Proximus. Finalmente llegamos a la estación con mucha emoción, porque nuestro siguiente destino era una ciudad que soñábamos conocer desde hacía mucho tiempo, Brujas. Nos embarcamos en el tren y comenzamos el recorrido hacia una de las joyas de Bélgica. Durante el trayecto observamos por la ventana paisajes muy pintorescos, campos verdes, pequeños pueblos, antiguas casas y escenarios que parecían sacados de una postal. Cada kilómetro aumentaba nuestra emoción y nuestras ganas de descubrir lo que nos esperaba. Y así, entre hermosos paisajes y grandes expectativas, continuó nuestra aventura rumbo a la mágica ciudad de Brujas. Después de nuestro recorrido en tren, finalmente llegamos a Brujas. Nuestra primera parada fue el Parque Rey Alberto I, un espacio verde a puertas del centro histórico. A su alrededor observamos hermosas casas de estilo tradicional flamenco, con fachadas de ladrillo, techos inclinados y detalles únicos que reflejaban la esencia medieval de Brujas. Continuando el recorrido, pasamos por el elegante complejo neogótico Huis Minnewater, un edificio del siglo XIX que destaca por su arquitectura y su cercanía al famoso entorno del Lago del Amor, uno de los lugares más románticos de la ciudad. Más adelante llegamos a la imponente Catedral de San Salvador, la iglesia más antigua de Brujas y uno de sus principales templos. Primero lo vimos desde el exterior, admirando su torre gótica que domina el pasaje urbano. Después entramos a su interior, donde nos sorprendió sus vitrales, sus columnas y la atmósfera de paz que se respira en cada rincón. Esta catedral, construida a lo largo de varios siglos, alberga importantes obras de arte religioso y representa una parte fundamental de la historia espiritual y cultural de Brujas. Cada paso que dábamos nos hacía entender que Brujas no es solo una ciudad bonita, sino un verdadero museo al aire libre donde cada edificio cuenta una historia.
Al salir de la Catedral de San Salvador, la contemplamos por última vez desde su parte trasera. Desde allí nos despedimos de uno de los monumentos más importantes de Brujas, observando una vez más su arquitectura gótica y los detalles que la hacen tan especial. Continuamos caminando hasta llegar a la estatua de Simón Esteve, ubicada en la plaza que lleva su nombre, donde descubrimos el homenaje a este importante científico de Flandes. Después seguimos nuestro recorrido por la calle Steenstraat, una de las vías más importantes del centro histórico de Brujas, llena de vida, tiendas y edificios tradicionales que mantienen el encanto medieval de la ciudad. Al final de la calle, al fondo, ya podíamos ver la imponente Grotet Markt, la plaza mayor de Brujas, dominada por su arquitectura histórica y el emblemático campanario que se alza sobre toda la ciudad. Desde el primer instante quedamos impresionados por la belleza del lugar. Frente a nosotros se levantaba el majestuoso Provincialhof, uno de los edificios más llamativos de la plaza. Su elegante arquitectura neogótica, construida a finales del siglo XIX, destaca por sus torres, esculturas y detalles ornamentales que parecían sacados de un cuento medieval. A su alrededor también pudimos admirar la histórica oficina de correos y las coloridas fachadas de las antiguas casas gremiales, que recuerdan la época en que Brujas fue uno de los centros comerciales más importantes de Europa. Pero había una construcción que dominaba todo el paisaje. Era el impresionante campanario de Brujas, conocido como el Belfort. Con más de 80 metros de altura, esta torre medieval comenzó a construirse en el siglo XIII y durante siglos sirvió como torre de vigilancia, archivo de documentos importantes y símbolo de riqueza e independencia de la ciudad. Después decidimos entrar al Historium Bruges, una de las atracciones más populares de la ciudad. A través de sus salas y experiencias interactivas, viajamos a la Bruja del siglo XV, la época en la que la ciudad vivía su máximo esplendor gracias al comercio internacional y a la llegada constante de mercaderes de toda Europa. Desde la terraza del Historium disfrutamos de una vista privilegiada de toda la Grote Markt. Durante la visita también participamos en una muestra de cervezas belgas. Tuvimos la oportunidad de probar varias variedades locales, entre ellas una deliciosa cerveza con sabor a cereza. Y así terminó nuestra visita a la Grote Markt, el corazón histórico de Brujas y uno de los lugares más fascinantes de toda Bélgica. Después de visitar la Grote Markt, llegamos a la histórica Plaza Burg, uno de los lugares más importantes de Brujas. Allí admiramos algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como por ejemplo la Probostia de Bruja, el Palacio de Franconato y el impresionante Ayuntamiento de Brujas, y la hermosa Escribania Civil, cada uno con estilos arquitectónicos que reflejaban siglos de historia. Para recorrer la plaza nos dirigimos hacia los canales para vivir una de las experiencias más esperadas del día, un paseo en barco por Brujas. Y simplemente fue increíble.
Mientras navegábamos por sus tranquilas aguas, contemplamos puentes centenarios, edificios medievales y hermosas casas reflejadas en el canal. Desde el río pudimos apreciar la ciudad desde una perspectiva única y entender por qué Brujas es conocida como la Venecia del Norte. Pero lo más valioso no fue solo el paisaje, fue compartir esos momentos juntos, ver a Marta, a Mati y a mí disfrutarlo como familia. Hizo que la experiencia fuera aún más especial. Navegando por aquellos canales históricos rodeados de tanta belleza, sentimos una mezcla de gratitud, felicidad y asombro por estar viviendo algo que habíamos soñado durante mucho tiempo. Fue una de esas experiencias que difícilmente se olvida, no solo por lo que vimos, sino por lo que nos hizo sentir. Sin duda, aquel paseo por los canales de Brujas se convirtió en uno de los recuerdos más hermosos de nuestro viaje por Bélgica. Al terminar el recorrido, aprovechamos la belleza del lugar para tomarnos algunas fotos que quedaron espectaculares. Con los canales, los puentes y la arquitectura medieval de fondo, cada imagen capturó no solo la belleza de Brujas, sino también la alegría que sentíamos en ese momento. Nuestra visita a Brujas fue una experiencia inolvidable. Recorrimos sus calles medievales, admiramos sus monumentos históricos, navegamos por sus famosos canales y disfrutamos cada momento en familia, descubriendo por qué esta ciudad es considerada en una de las joyas más hermosas de Europa. Al finalizar nuestra aventura en Brujas, tomamos el tren rumbo a Gante, otra de las ciudades más fascinantes de Bélgica. Con una historia que se remonta a más de 1000 años, Gante fue durante la Edad Media una de las ciudades más ricas e importantes de Europa, gracias al comercio de telas. Sus castillos, iglesias y edificios históricos aún conservan el esplendor de aquella época, convirtiéndola en una ciudad llena de historia y encanto. Aunque nuestra visita fue breve, disfrutamos recorriendo sus calles, admirando su arquitectura y sintiendo la atmósfera única que la distingue de otras ciudades belgas. Antes de terminar este día tan especial, queremos dar gracias a Dios por permitirnos vivir esta experiencia, por cada lugar descubierto, por cada paisaje admirado, por cada momento compartido en familia y por la oportunidad de convertir sueños en recuerdos inolvidables. Gracias por acompañarnos en esta aventura y recuerden siempre, los sueños no se miran desde lejos, se viven.